Buenos días, Jimmy. Un saludo cariñoso para usted, para todo el panel. Les saludo desde la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Muy bien. Primero la felicito por la elección y segundo le consulto. ¿Qué está pasando al interior de Construye ahora que se ha producido, al menos a la vista de los comunicadores, una escisión, una división con gente buena? ¿Cómo quedan las cosas? ¿Construye por su carril, gente buena por el otro lado? ¿Cómo están las cosas a la interna, abogada? Bueno, en realidad lo que podemos ver es un grupo de personas no muy grande que, claro, forman parte también de gente buena, que por diferencias personales quieren tomar distancia, diferencias más porque no se les dio candidaturas. Por ejemplo, cuando falleció nuestro querido amigo Fernando, buscaban ser su reemplazo e incluso amenazaban que si es que no se les ponía como reemplazo para la presidencia no iban a votar por ninguno de los asambleístas de Fernando. Actuaciones de poca madurez política. Y nosotros simplemente nos hemos dedicado a hacer lo que Fernando habría querido que hagamos, que es enfocarnos en dar soluciones para un país que hoy por hoy se encuentra caotizado. Tan caotizado se encuentra a tal punto que pues asesinaron a nuestro amigo Fernando Villavicencio. Entonces, esas discusiones, esos tweets que a veces ponen, a nosotros no nos distraen. La gente también un poquito se está cansando de esas actitudes, de ese pequeño grupo que se ha tornado un poco egoísta, ¿no? Yo creo que ya con el tiempo y las aguas van a entender que eso no le hace bien al proyecto político de Fernando Villavicencio y las puertas siempre van a estar abiertas. Claro. Abogada, a ver, y en este momento, no sé, creo que están con 28, si no me equivoco, puedo estar equivocado. ¿Cuántos están en la línea de Construye y cuántos han anunciado su voluntad de continuar en Gente Buena? Me refiero a los asambleístas electos. Bueno, también tenemos que aclarar algo, ¿no? Gente Buena es la militancia, las bases, pero no cuenta con un número, es decir, es una unidad de hecho y no de es derecho. Un colectivo, digamos. Es un colectivo ciudadano, sí, donde hay gente maravillosa también. Su nombre bien lo dice, gente buena. Entonces nosotros somos esa gente buena que quiere construir un mejor Ecuador. No es como ellos quieren pintar, que supuestamente los usurpadores quieren llevarse el movimiento. Nosotros somos invitados por Fernando Villavicencio, somos amigos de Fernando Villavicencio. Yo le hablo personalmente. Yo era amiga personal de Fernando Villavicencio y estoy aquí también gracias a él. Entonces, no es que nos estamos yendo con Construye o nos quedamos con Gente Buena. Lo que nosotros no queremos es que se dañe un proyecto político que literalmente le costó la vida a nuestro amigo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos más unidos que nunca. Entiendo que hay una asambleísta, si no me equivoco, es la segunda asambleísta nacional, que no quiere formar parte de nuestro bloque. Y pues así es la democracia, no es la primera vez que esto pasa en la asamblea. Muchas veces se ve que se hace un bloque legislativo y por ahí algún legislador decide declararse independiente. Y es lo que está pasando con esta asambleísta. Por lo demás, nosotros estamos unidos porque lo que más anhelamos es mantener vivo el legado de nuestro amigo Fernando Villavicencio, ese hombre valiente que ofrendó su vida por el país y que fue asesinado por justamente depurar a la patria de tantas mafias que le hacen daño. Abogada, ¿ya decidió Construye finalmente si va a presentar su apoyo a alguno de los candidatos? Me pareció ver que, por ejemplo, en la provincia de la Suay, Gente Buena ya ha anunciado que el respaldo es para Daniel Noboa. ¿Construye como partido ya tomó alguna decisión? Bueno, como bancada o como movimiento, nosotros lo que hemos mencionado son ejes programáticos del plan de trabajo de Fernando Villavicencio que le pedimos al candidato Noboa
que pueda acogerlos. Y le hacemos ese pedido únicamente al candidato Noboa, porque ustedes entenderán que con la línea del correísmo nosotros somos diametralmente distintos. Y nuestra militancia no hace falta siquiera que les digamos que apoyen a tal o cual candidato. Nuestra militancia difícilmente o prácticamente es imposible que le dé el voto a la lista 5, porque, pues, recordemos, desde el correísmo a Fernando Villavicencio cuando vivía le hizo la vida imposible. Es decir, Fernando Villavicencio decía, miren, aquí están sucediendo estos actos de corrupción, está pasando esto. Y en el gobierno del expresidente Correa, en vez de investigar si es que se están dando esos actos de corrupción, decidían perseguir al denunciante. Entonces, eso sabe perfectamente la militancia y por lo tanto es imposible que le den su voto a la lista 5. No, debo colegir entonces que el respaldo de Construye va a ser para Daniel Noboa. No es una postura oficial, nosotros hemos dejado en libertad a la militancia, pero por lógica yo le menciono que creo que el voto probablemente sería por el candidato Noboa, más allá de que nosotros les digamos, a ver, van a votar por tal candidato. Ellos tienen la libertad de hacerlo, pero por sentido común, por lógica y también por solidaridad con nuestro amigo, nuestro líder Fernando Villavicencio, es prácticamente imposible que nuestras bases voten a favor del correísmo, porque pues no solamente Fernando fue perseguido, víctima del odio y la persecución del correísmo, sino algunos otros compañeros más que formamos parte de pues su equipo de trabajo. Abogada, antes de darle paso a mis compañeros Omar y Noris, ¿qué opinión tiene usted del desarrollo de las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio? Porque de lo que se conoce ahora, más allá de que hay una suerte de silencio oficial que da origen pues, a un poco a especular, y esa es la verdad, pero los 6 detenidos están siendo procesados por tráfico de drogas, por tenencia de drogas. Mi pregunta es, ¿ustedes han tenido acceso a alguna información que les permita tener un poco más de luces sobre lo que pasó con Fernando Villavicencio, quién estaba atrás, etcétera? Nosotros justamente queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales que pagaron para que acaben con la vida de nuestro amigo Fernando Villavicencio. El día que fue asesinado, que fue el miércoles 9 de agosto, yo hablé con él, habitualmente hablaba con él, y me invitó a que le acompañase por cuanto el evento se daba en la capital del Ecuador y queda a 1:30 de Ambato, y cuando eran actos cercanos a donde yo vivo, siempre me invitaba. Yo nunca le había dicho que no, y fue la primera vez en la vida que le dije que no podía acompañarle, porque el día 10 de agosto él tenía que venir acá a Tungurahua. Teníamos una caravana, tenemos un concierto con Proyecto Coraza, iban a estar miles de personas, entonces yo estaba preparando todo eso y le dije que no podía, y él me insistió que vaya a Quito porque él quería celebrar porque tenía las últimas encuestas. Ustedes saben que los medios, no solamente los medios, sino muchas veces publican encuestas para direccionar los votos, pero esas encuestas no son reales, y el claro ejemplo son las encuestas que publicaban poniendo a Otto Sonnenholner segundo y terminó quinto. Entonces nosotros sí manejamos encuestas reales y la de 9 de agosto ya ubicaba a Fernando Villavicencio en la recta a la segunda vuelta. Es decir, él habría estado ahorita en este balotaje. Estaba muy contento. Y además, él tenía información sumamente delicada que la iba a exponer en el debate presidencial. Y lastimosamente ese día él fue asesinado. Fue terrible para nosotros, fue terrible también para quienes veían en Fernando Villavicencio la esperanza de un país sin mafias, pero más allá de eso terminaría siendo terrible si eso queda en la impunidad. Nosotros queremos saber quién fue la mente que maquinó acabar con la vida, con la existencia de un hombre tan valiente y que lo dio tanto por el país.
Sí, la Fiscalía, el FBI están llevando adelante las investigaciones. Todavía no sabemos quiénes están detrás de este magnicidio. Por eso nosotros vamos a conformar una comisión multipartidista al interior de la Asamblea Nacional, un poco para exigir la celeridad de las autoridades, porque esto se encuentra en manos de la justicia y obviamente ese no es un ámbito de nuestra competencia. Pero nosotros sí podemos fiscalizar a la justicia. Queremos saber la verdad. No queremos impunidad, mucho menos venganza, eso no está en nuestro vocabulario, pero queremos justicia. Abogada, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Abogada, no sé si, supongo que ustedes lo han escuchado y sí me sorprende quizás el silencio y lo poco que se conoce en la investigación, porque por ejemplo, yo lo recordaba al principio del programa, hace 2 semanas tuvimos una rueda de prensa y en donde se dieron los primeros indicios sobre quiénes fueron los posibles asesinos de Agustín Intriago, por ejemplo. Ya hubo una rueda de prensa formal por parte del capitán Zapata, el ministro, pero sobre lo de Villavicencio hay un hermetismo, ¿no? Y ahora hay una nueva versión en base a las declaraciones de uno de los presuntos capturados, en donde en su declaración dice que ellos ingresaron con el visto bueno de un alto mando policial y que tenían chalecos de la empresa pública de municiones de Santa Bárbara. Son temas complicados, muy sensibles, pero realmente ustedes como agrupación Construye, Gente Buena, ¿no han tenido un acercamiento con las autoridades como para ir conociendo un poco de detalles sobre lo que ocurrió? Claro, nosotros tenemos incluso el abogado de la familia que viene a ser la víctima y nos ha comentado que pues se habían acogido al derecho al silencio. Obviamente se están llevando adelante todas las investigaciones. Yo no descartaría en absoluto que haya habido participación ni ayuda por parte de algunos miembros de la fuerza pública, porque hemos visto cómo la delincuencia, con el músculo económico que tiene, ha podido infiltrarse en diferentes instituciones. Por eso es que nosotros dentro de nuestro plan de trabajo buscamos combatir el músculo económico que financia las mafias para tener logística. Ellos amenazan y compran autoridades. Incluso si usted ve los murales de las cárceles, ponen plata o plomo. Entonces, o les amenazan, o les sobornan, o les compran. Y por eso es que Fernando hablaba mucho de los narcogenerales. Y les decía que ya falta poco, que se les acaba la fiesta, que todo eso. Entonces, esos fueron los motivos que llevaron a las mafias a asesinar a Fernando Villavicencio, porque créanme, él era el único que jamás se habría sentado a negociar con las mafias. Por el contrario, las habría combatido, las habría sometido. Ok, abogado, ¿usted está de acuerdo con la decisión de la familia de Fernando Villavicencio de demandar a Guillermo Lasso, al capitán Zapata, a Fausto Salinas, como responsables, en este caso, por omisión de la muerte de Fernando Villavicencio? Es un proceso legal que tiene derecho a llevar adelante la familia, y dentro de los procesos legales incluso la parte demandada tiene obviamente su derecho a descargarse. Si es que el Estado no tiene ningún tipo de responsabilidad con sus pruebas de descargo, podrá demostrarlo. Y si es que por el contrario el Estado ha tenido algún tipo de negligencia, no podría pues quedarse en la impunidad si es que ha habido algún tipo de participación internamente desde el Estado. Yo les hablo desde un hipotético que tiene que ser confirmado dentro de un proceso judicial. Perfecto. Abogada, y como para ir volviendo a los temas políticos electorales, ¿Construye va a seguir con esta negativa que se den las elecciones que se repitan en el exterior? Porque realmente me sorprende, abogada. O sea, los porcentajes de participación de nuestros hermanos migrantes, que no es que no participaron porque les dio pereza o no quisieron, fue porque sencillamente hubo un sistema que no les permitió votar. En Europa solamente votó el 9%. En Estados Unidos y Canadá votó más o menos entre el 13 y el 15%, y en Latinoamérica más o menos el 33-35%. Se vulneró el derecho de nuestros hermanos a votar. ¿Por qué Construye está oponiéndose a que se repitan las elecciones? Yo le voy a hablar en mi opinión muy personal. Yo creo que las personas tienen derecho a ejercer pues su voluntad
para elegir a sus autoridades. Esa es mi opinión muy personal. Ahora, entiendo que la posición de Construye de esta negativa es porque conocen de buena fuente que hay un interés de beneficiar a una línea política en esta repetición de las elecciones en el exterior. Es decir, no están oponiéndose a que la gente ejerza su derecho al voto. Nosotros somos demócratas, respetamos la voluntad soberana. Pero lo que no respetaremos jamás es que exista una interferencia por el órgano electoral para beneficiar a ninguna línea política. Buenos días. Esa es la diferencia. Buenos días, Ana Larza. Te saluda Nores Arroyave, un gusto. Ana, ¿y de qué forma se podría interferir en esta nueva votación, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿de qué forma ustedes cómo Construye o qué alerta tienen que podría interferir? La alerta es básicamente que existe un ánimo de beneficiar a una línea política desde el interior del Consejo Nacional Electoral. Y no es la primera vez que algo así haya sucedido. No nos llama la atención. Por eso mismo el país no confía en el Consejo Nacional Electoral. Y lo que nosotros básicamente queremos es que pues no sea el Consejo Nacional Electoral eligiendo las autoridades, sino que sea el pueblo soberano quien con su voluntad decida en las urnas. En todo caso, entiendo que el Consejo Nacional Electoral ha dado paso a que se den nuevamente las elecciones en las circunscripciones en el exterior. Esperamos que nuestros hermanos migrantes puedan todos ejercer su derecho al voto, pero también tendremos que estar vigilantes para que sea la voluntad de los votantes, de los sufragantes, más no la del Consejo Nacional Electoral, beneficiando a ninguna línea política. Ana, ya entrando en materia de ejecución, cuando asuman en la Asamblea ustedes como Construyo, como bloque, ¿de qué forma van a trabajar o cuál va a ser la primera acción que propongan o que empiecen a ejecutar dentro de la Asamblea para cambiar lo que está pasando en el país? Bueno, el tiempo es muy corto, ¿no? Y de la asamblea anterior nosotros heredamos algunos proyectos de ley y proyectos reformatorios. Algunos se quedaron en primer debate, otros se quedaron en segundo debate. Nosotros tendremos que de la anterior agenda legislativa priorizar aquellos proyectos de ley que nos den soluciones a las problemáticas más graves que está atravesando en este momento el país, que básicamente es esta crisis de inseguridad y también la falta de oportunidades en distintas aristas, ¿no? Falta de oportunidades de trabajo, falta de oportunidades de estudio, falta de acceso universal y gratuito a la salud. Entonces tenemos que priorizar lo que ya viene encaminado y que no nos tomaría tanto tiempo. Únicamente tendríamos que debatir en pleno. Es que eso es lo que tenemos que sentarnos a revisar con el resto de bancadas. Y le voy a explicar por qué tenemos que revisar con todo el resto de bancadas. Porque nadie tiene una mayoría ni absoluta ni calificada para hacer y deshacer dentro de la Asamblea Nacional. Todos tenemos que llegar a acuerdos sobre la mesa, consensos, para poder votar con madurez política. ¿Qué es la madurez política? Ver qué se propone, no quién lo propone. Si lo que se propone le beneficia al país, tiene que contar con nuestros votos indistintamente de dónde provenga la propuesta. Indistintamente si viene del correísmo. Nuestros votos, ¿perdón? Indistintamente si viene o no viene del correísmo y si lo plantea o no lo plantea el correísmo. Lo pregunto porque escuché unas declaraciones la semana pasada en las que comentaba que se apoyaría todo y se llegaría a consensos, pero cuando sea frente al correísmo van a hacer una oposición. Entonces, si el correísmo propone algo, no importaría que venga de ellos si beneficia al país. ¿O cómo van a analizar este tipo de cosas? Me causa gracia porque lo que nosotros hemos dicho es que jamás nos sentaríamos a negociar con las mafias y automáticamente el correísmo se sintió aludido. Cuando hablábamos de nunca negociaríamos con las mafias políticas, aquellas que persiguieron a Fernando Villavicencio, aquellas que mandaron a asesinar a Fernando Villavicencio, inmediatamente el correísmo se sintió aludido. Yo quiero recalcar nuevamente en esta entrevista que nosotros tenemos que llegar no a pugnas políticas, sino a darle soluciones al país.
Ni el correísmo, ni el Partido Social Cristiano, ni Pachacutic, ni ADN, ni Construye, entre otras bancadas legislativas, tiene el número suficiente de asambleístas para poder aprobar, reformar o derogar normativa al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. En tal virtud, nosotros, con la madurez política que el país requiere, tendremos que revisar lo que se propone, si es que es algo que le beneficia al país, indistintamente de quién lo proponga, debe contar con nuestro voto de apoyo, porque nosotros hemos sido elegidos para devolverle la seguridad al país. Nosotros hemos sido elegidos para generar oportunidades de trabajo. En campaña todos dijeron que aman a sus provincias, que aman al país. Esta es la oportunidad de demostrarle a sus electores que van a pasar de las palabras a los hechos y desprenderse, despojarse de camisetas, banderas políticas, de ideologías muchas veces radicales, y que en esta ocasión sí vamos a poder dignificar incluso la institucionalidad de una Asamblea Nacional que, por ejemplo, la que fue destituida últimamente terminó con el 4% de aceptación. Así que hay que ponernos a trabajar. Hay que revisar muy bien lo que se está planteando y rápidamente presentar soluciones a la ciudadanía frente a la problemática tan grave que estamos atravesando como Ecuador. Abogada, en el caso de que Luisa González sea quien gane la presidencia de la República, la oposición de Construye dentro de la Asamblea para trabajar mancomunadamente, ¿cuál sería de una oposición en firme o mayor flexibilidad, entendiendo los tiempos y lo que estamos viviendo como país? Yo le voy a hablar de manera personal. Yo no creo que en la política se tenga que boicotear el trabajo de una autoridad cuando su decisión es hacerle bien al pueblo. Porque lo que pasó con el presidente Guillermo Lasso fue una asamblea que boicoteaba todos sus intentos de querer ver al país mejor. Y eso le hizo daño finalmente al país. Eso le hizo daño al Ecuador. Nosotros no podemos sacrificarle al país por una agenda política. Nuestra agenda tiene que ser una agenda país. Si lo que la autoridad propone es algo que le va a dar salud, educación, seguridad, obviamente respetando el buen manejo de los recursos públicos, respetando también el futuro económico de los ecuatorianos, porque muchas veces hay autoridades que llegan y dilapidan los recursos económicos a fin de quedar bien ellos dentro de su gestión y después verá el que venga. Eso tampoco está bien. Todas las propuestas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Entonces, cuando las propuestas sean adecuadas para el país, se sostengan durante el tiempo, no sean populistas y no rayen en la demagogia, van a contar con nuestro apoyo. Pero por el contrario, si tiene que ver con impunidad, si tiene que ver con persecución a gente inocente, porque miren, el caso de Fernando Villavicencio no es el único crimen político. Ahí está, por ejemplo, el general Gabela, a otro que le asesinaron porque le decían: mire, presidente Correa, no compre esos helicópteros, no cumplen con las especificaciones, hay un negociador detrás de ello. En vez de no comprar los helicópteros, eligieron mandarlo a asesinar y tiempo después hasta se terminaron cayendo los helicópteros. Entonces, ese tipo de cosas nosotros jamás vamos a apoyar. No nos gusta que estén asesinando gente por temas políticos. No nos gusta que le estén haciendo favores al narcotráfico. Por Dios, sacaron la base de Manta, aprobaron una tabla mínima de consumo de drogas, un código orgánico integral penal totalmente permisivo con la delincuencia, y ya llegaron al límite del descaro, que en la última consulta popular hicieron campaña por el no, cuando en la última consulta popular nos permitía incautar los recursos y los bienes productos de la delincuencia organizada y nos permitía combatir el músculo económico, que es lo que le permite a las mafias tener los recursos para tener armamentos, sicarios, comprar jueces, fiscales, militares, policías. Hicieron campaña para que la gente vote no, en una propuesta que nos permitía extraditar a los capos de la delincuencia organizada fuera de nuestro país para que dejen de hacer daño dentro del Ecuador. Entonces, esas son las cosas que nosotros jamás vamos a apoyar. No es que seamos una oposición acérrima, fanática, enfermiza. No, nosotros utilizamos lógica y nosotros no tenemos compromisos con las mafias. Así que no les vamos a acolitar
a estos sectores políticos que sí tienen compromisos con las mafias a que le sigan haciendo favores a la gente que tanto daño le hace al Ecuador. Gracias a la abogada Ana Galarza, asambleísta electa por Construye, provincia del Tungurahua. Que tenga usted un buen día, Anita, muy amable. Muy Gracias. amable usted también. Un abrazo, Jimmy, y también un saludo cariñoso a todos los panelistas. Gracias por habernos escuchado en este espacio. Yo fui electa por la provincia de Tungurahua, pero vamos a trabajar por todo el país. Un abrazo cariñoso. Muy amable. Sí.